chicos a muchos países y es una cosa tan pequeñita y han tenido tantos recursos, precisamente los recursos naturales, bueno, y esos crecen una maravilla. Bueno, ¿por cuánto tiempo más va a depender qué es lo que hacen internamente? Entonces, o cuando se compara, sí, yo creo que hay que comparar de forma mucho más honesta. Es interesante ver cómo el 2009, sí, fuimos campeones, pero si vemos un año antes, el 2008, ya no. Ahí nos ganan, que si Uruguay nos deja la cola, el Perú también, Paraguay nos dio la zurda, pero eso ya no se pone. O sea, se habla del 2009, cuando todos cayeron y nos caímos un poquito menos que el resto, y Uruguay todavía nos ganó. Bueno, y se pone que fuimos primero, cuando en realidad Uruguay fue el primero en crecer. Bueno, cosas de ese tipo, unos manejos de las cifras, para mostrar que hay una gran dinámica, cuando en realidad nos estamos comparando entre ciegos y tuertos. ¿Con qué países habría que compararse? Con las economías grandes, por ejemplo, sus crecimientos no pasan del 2%. Y cierto, son otro sistema de recopilación de datos y de comprensión de esas cifras. En los datos que da el Fondo, el Banco Mundial, aparecen economías en desarrollo y emergentes. Y ese es un indicador, por ejemplo, de referencia que a nivel mundial, y Bolivia ha estado en torno a las tasas de crecimiento de economías en desarrollo y emergentes en conjunto. Si separamos los emergentes, por ejemplo, del Asia, ¿no? Ahí estamos por debajo, ellos están con crecimientos del 6%, por ejemplo, ¿no? Entonces yo siempre recuerdo la broma, ¿comparado con quién? ¿Cómo está tu mujer? Me dice, ¿comparada con quién? Le digo así, ¿no? Porque depende, ¿no? Una magnífica, la vecina, uno tiene que ver. Pero eso del ranking a mí no me gusta, se lo digo sinceramente. A mí me carga cuando te pone, porque primero tenemos unos problemas propios de pobreza, de desigualdad, que hemos mejorado, hemos avanzado, pero son los más altos de América Latina. Entonces, lo que estamos haciendo está bien, pero no suficiente. O sea, no nos tiene que llegar de una complacencia o un éxito. No somos campeones del mundial. Segundo, lo que estamos logrando está con un costo muy elevado porque tenemos un déficit externo en la balanza de pagos del 6% ha sido el año pasado y un déficit fiscal de más del 7%. El crecimiento que hemos tenido antes y que ha sido bueno era con equilibrio fiscal y externo, es decir, era un crecimiento sustentado ahí. Ahora, este crecimiento que volvemos a tener tasa de 4 o 4,5 está ahora sobre unos dos pilares cogidos. Porque nuestras reservas de 15.000 millones han bajado a 9.200. Entonces, nos ha costado mantener este ritmo de crecimiento, no ha sido gratis. Y el superávit fiscal que teníamos antes, ahora tenemos un déficit fiscal, el tercero más elevado de toda la década del siglo XXI, ¿no? Cuando decíamos en la época del neoliberalismo había altos déficits, ahora estamos compitiendo con los altos déficits. Por lo tanto, a mí me gustaría un informe que no sea solo de éxitos, porque políticamente hay que hacerlo, pero que sea de desafíos, de los problemas que tenemos. Y eso contribuiría mucho al país porque yo tengo la impresión que había una economía muy ordenada como Nicaragua con datos de inflación bajos, crecimiento, y de repente por un problema político ahora aparece Nicaragua con problemas económicos, con todo eso. Yo quisiera que preservemos en el día del nacimiento de Bolivia ese patrimonio de estabilidad y crecimiento. ¿Hemos avanzado? ¿Sirven estas cifras del crecimiento económico como para decir que estamos por buen camino? Bueno, Alberto. Yo estoy de acuerdo con Gabriel en cuanto a que estos rankings que se hace parecen como carrerita de cochecito sin motor, ¿no? Y al final, mayor cosa no te dicen. Yo creo que ha habido ciertos avances, pero lo cierto también es que los avances para que tengan
una repercusión efectiva, tienen que estar vinculados con lo social. Ahora, claro, se muestra y dice, ha disminuido la pobreza, son 2 millones de pobres que han pasado a la clase media. Sí, es verdad. En cuanto al Gini, cuando tú ves los últimos 20 puestos, Bolivia no aparece en los 20 últimos puestos, cosa que antes era entre los primeros, se peleaba a codazos con Brasil o Paraguay. Ahora no, está como en el puesto 24. Sí, claro, pero cuando ves tú otros datos, por ejemplo, cuando se ve el índice del peso de los bebés al nacer, ¿mejoró? No mejoró para Bolivia. Y en algunos casos, como Chuquisaca y Potosí, empeoró. La Paz se mantiene constante. Santa Cruz y Tarija sí mejoró, pero en el agregado seguimos más o menos en la misma situación. Entonces, o comparar, por ejemplo, a ver, ¿qué estamos haciendo respecto al uso de los bosques? Que es una de las riquezas más grandes que tiene Bolivia. 70% del territorio prácticamente son bosques. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, Brasil nos gana porque cuando tú ves la forma en que está explotando sus bosques, van cayendo. Comparas con la China y la China va subiendo. O sea, está más bien empujando su riqueza forestal. Y Bolivia no le sigue exactamente al Brasil, pero hay un desbosque total. Y hay una ampliación, yo diría, totalmente irracional de la frontera agrícola en favor de monocultivos, que puede ser la soya como puede ser la caña de azúcar. Cuando el potencial en Bolivia está en la biodiversidad y que debería aprovecharse de otra forma. Y sería en ese sentido, por ejemplo, yo tomo las palabras de Gabriel y digo, ese tipo de desafíos necesitaríamos en el informe. Señores, esto hemos hecho, la hemos parreado con Carachipampa, pero hay estos desafíos, hay estos potenciales de este territorio que nos va a permitir, si es que reorientamos las cosas, y que nos digan por dónde reorientarlas. Que yo creo que ideas han emergido, yo diría el último año, y en eso de ambos lados, digamos, ¿no? De gente que está en el gobierno, empieza a cuestionar, ¿estamos haciéndolo bien? Y gente que está fuera de él, le dice, no, a ver, dense cuenta, las cosas pueden ir por otro lado. Y sería ideal que se tomen estos elementos, la agricultura, la pecuaria, todo lo que significa riqueza forestal. ¿Habrá capacidad de autocrítica en el gobierno respecto de estas observaciones o estas sugerencias que hace Alberto? Lo que yo veo en el país y me preocupa, una polarización en el pensamiento y en la propuesta. Todo lo que hace el gobierno está mal y todo lo que el gobierno hace está bien, ¿no? Entonces ahí estamos de más el análisis y no creo además patria y antipatria. Eso es una forma antimarxista, no marxista. No dialéctica. No dialéctica, porque de tesis, antítesis, siempre va a haber una síntesis. Entonces, el pensamiento mecanicista es blanco-negro. Y el marxismo revolucionó. Y entonces, sería bueno que nos imbuyamos en esa crítica, de autocrítica, no solo en niveles del gobierno, sino de la oposición, de propuestas. Yo saqué un librito sobre el tipo de cambio, me quejaba a mi amigo Alberto, y eso no ha tenido ningún interés como la película o el teatro de las mal cogidas, por ejemplo. Eso ha tenido más impacto. Y resulta que proponer, por ejemplo, mover poco a poco el tipo de cambio cuando estamos bien, cuando las reservas están bien, es lo mejor hacerlo. Lo peor va a ser moverlo cuando no tengamos o los niveles sean bajos. Yo voy al médico para que me operen cuando estoy sano, porque si llego en emergencia salgo peor. Pero ese debate de poder mover el tipo de cambio a mí me preocuparía. En Nicaragua, y les cuento lo que hablamos, por la fondo de pensiones, por culpa de Alberto, modifican la contribución y resulta que es una cuestión técnica, usted sabe, pero resulta que eso se genera para manifestación, la oposición y todo eso. Entonces, imagina mover el tipo de cambio en nuestro contexto. Nadie lo va a entender como que es una medida sana, preventiva, sino va a ser oposición al gobierno. Por lo tanto, esas reflexiones, a mí me gustaría que el mensaje del país siempre sea de valorar un balance de resultados, de los aspectos positivos y también de los desafíos que tenemos.
¿Coincide con eso? Considerando Sí, de que... Bueno, plenamente. Ahora, claro, el asunto está en que cuando hablamos de las reservas y de la devaluación, ha habido algo muy importante en Bolivia y que hay que destacarlo y verlo de forma, en la verdadera dimensión. Bolivia nunca ha tenido tantas reservas. Al punto, yo he hecho un cálculo de las reservas frente al Producto Interno Bruto y he comparado varios países. Somos el primero. Incluso ahora, Bolivia se coloca en una posición... En función del tamaño de la economía. En función del tamaño de la economía, y después viene la China, después está el Japón, dices, pero ¿cómo es posible que un país tan pequeño, una economía que es una micra en el conjunto de toda la economía mundial, tenga esa posición? Entonces, lo que hay que ver es que hubo una inyección de capital extranjero, bueno, no se entienda como inversión, sino de dineros que vinieron resultado de la venta de nuestras materias primas, exorbitante, extraordinario. Es algo así como si te ganases, no una lotería internacional de europeas o americanas, sino todas juntas. Y de pronto eres tan millonario. Bueno, y al punto que yo oí eso de un personero del Banco Central que decía, teníamos tanta plata que el gobierno no sabía qué hacer. Y ahí fue donde vinieron las papel bol, otras boles, ¿no? Bueno, porque claro, había que hacer algo con tanto dinero. Claro, es difícil, y ahí viene la autocrítica. Y digo, yo no hablo de oposición, yo digo que si hay gente que piensa y que dice, bueno, ¿y qué alternativa hemos dado? En ese momento empezábamos a pensar también. Es decir, nunca habíamos esperado tener tanto dinero. Entonces, ese dinero se tiene, y todavía es mucho. Bueno, diremos, ha bajado de 15.000 a 9.000, pero para una economía tan pequeña es una cantidad enorme. Todavía nos coloca internacionalmente en el primer lugar cuando lo comparamos con el tamaño de la economía. Entonces, yo plantearme en este momento, ¿cambiaremos el tipo de cambio? Bueno, ahí ya pienso, digo, pues sería un suicidio político. No lo aceptaría así. Yo en el gobierno, no, por favor, el que me hable, que si yo, ahí sí le diría, es al paredón. Antipatria. No, porque no hay caso en esto. Ahora, el asunto está que para evitar esta caída, lo que el gobierno ha hecho es meter a la deuda externa. Y ha crecido a una velocidad, y está creciendo a una velocidad que a mí sí me preocupa. A mí no me preocupa mucho el déficit fiscal, porque un país pequeño como el nuestro creo que todavía puede bandearse con ese déficit. ¿Por qué? Porque tenemos una de las inflaciones. Ahí sí es un récord extraordinario, se muestra cómo se ha manejado esta economía. La inflación es increíblemente baja. Y como es una pequeña economía, también es muy fácil controlarla. Entonces, el déficit no me preocupa, sí me preocupa el crecimiento exagerado a la tasa que está creciendo la deuda externa. Pero todavía somos sujetos de crédito y podemos... Bueno, pero es que ser sujeto de crédito, los organismos internacionales ven las cifras, que sé yo, sin dialéctica y sin nada. O sea, las cifras están así, Bolivia está re bien, sí, claro, pero vea cómo ha crecido. Habíamos disminuido, teníamos como 5.000 millones de dólares de deuda externa y bajamos por como 2.000 millones por la condonación. Y a partir de este momento hemos ido creciendo y estamos cerca de 9.000 millones de dólares de deuda externa, lo que quiere decir que es una tasa demasiado acelerada. Y llega un momento en que eso va a hacer crisis, porque la deuda no viene sola, hay que pagar intereses y luego hay que pagar el capital. Sin embargo, yo entiendo de que a partir del crecimiento de la economía, de la expansión del PIB al primer trimestre del 4.4%, el país no debería, el debate no debería circunscribirse solamente al pago del doble aguinaldo. Lo que dijimos aquí, lo que dijeron nuestros invitados, hay que pensar en políticas claras respecto del desarrollo humano, la salud, la educación, la preservación del medio ambiente, políticas que contengan esta expansión de la frontera agrícola. Quizás ahí se entienda, se espera, quizás ahí se entienda este crecimiento, pero es posible que el 6 de agosto el presidente pueda hablarnos de, tenemos este dinero, en esto vamos a invertir. Lo importante es que la reflexión llegue no solo al gobierno, sino a todos los sectores.
un tema es que nosotros hemos apostado, yo creo que el gobierno apostó mucho a la inversión pública. La inversión pública ha sido el motor de este dinamismo. Pero también la inversión pública tiene limitaciones si no acompañamos la inversión privada nacional y extranjera. Y lo más importante es precautelar lo que le damos a la empresa estatal. Y la reflexión debe decir, ¿nos está devolviendo la empresa estratégica estatal lo que le estamos dando? Y esto es el tema. Si apostamos a la inversión pública, tenemos que apostar a que nos devuelva en utilidades, en rentabilidad. Salvo YPFB y otra empresa, Entel y otra, tenemos que ver cómo le ha ido a las otras empresas públicas. Y esta debería ser una evaluación. Hemos apostado a la empresa estatal, ¿cuál es su resultado? Inclusive yo veo que el dato todavía de ejecución de la inversión pública hasta mayo, según datos oficiales, es de un 23%. La deuda externa no me preocupa todavía porque estamos en 23% del PIB a mayo, ¿no? Pero preocupa hacia dónde vamos, es decir, que si no generamos exportaciones. Y, por ejemplo, en esta reflexión deberíamos decir, el litio, ¿cómo nos va? Si estamos preocupados por la producción, productividad, ¿cuál es el resultado del litio? ¿Cuándo lo vamos a tener? ¿Cuándo lo vamos a visualizar? Yo como ciudadano común me preocupa que desde el 2010 hemos hablado del litio, ¿no? Entonces decimos, señor presidente... Acaba de anunciarse que Bolivia va a exportar 400.000 baterías al año de litio a Alemania. Claro. Lo que todavía precaria, ¿no? Es del carbonato. Pero esas metas debemos tener. ¿Cómo nos va a dar lo que le hemos apostado a la inversión pública? ¿Cuánto nos está dando? Porque es el dinero de todos los bolivianos. En eso hablaba Alberto Bonadón en el sentido de que muchas empresas no han rendido como se esperaba, muchas boles, decía él, y creo que la principal reflexión debería también apuntar a esas empresas. Las inversiones, como dice aquí nuestro amigo Gabriel Loza, inversión para tener utilidades. ¿Se está consiguiendo con las empresas estatales, por ejemplo, eso, ante el boom de la economía en los últimos años? Sí, a ver, en primer lugar, claro, yo creo, y Gabriel tiene toda la razón, queremos ver qué está ocurriendo con el litio. Otra pregunta, ¿qué está ocurriendo con Bulo Bulo? Porque Bulo Bulo es una tremenda inversión que hasta ahora ha exportado, pero lo mínimo de su capacidad. Entonces, bueno, si vamos a importar así, lo que tenemos es otro elefante blanco más. Y si continúa de esa manera, realmente es un problema. O si vemos, por ejemplo, la planta de azúcar de San Buenaventura, parece ser que lo que vamos a exportar es alcohol. Bueno, pero que se nos diga, ¿no? Que se exporte alcohol. Ya está bien. No es lo mejor, desde mi perspectiva, más aún el monocultivo de la caña de azúcar no es lo mejor. Bueno, pero ya se ha invertido y estos van a ser los resultados. Y así de cada inversión que se ha hecho, pero viendo esa proyección y viendo además, yo creo que ahí viene lo fundamental, cuando hay ese planteamiento autocrítico, cuando realmente se quiere avanzar, se tiene que aceptar puntos diferentes de vista. Y eso va a permitir, deberíamos reorientar en este otro sentido. A mí me preocupa mucho, te digo, la deuda externa, Gabriel, porque el ritmo en que está creciendo, y está creciendo para suplir la pérdida de reservas internacionales. No es tanto, miren, vamos a invertir en tal y tal cosa, sino que la gente no vea que se está perdiendo, porque ¿cómo se ha perdido tanta reserva? Gran parte ha ido a los bancos, ¿no es cierto? Y claro, los bancos puede ser que vuelva algo, pero gran parte también ha ido al bolsillo de la gente y al exterior. O sea, yo estoy convencido de que ha salido de alguna forma recursos por esa vía. Ahora, serán recursos que salen oficialmente, es otro asunto. Pero una caída tan tremenda, 6.000 millones de dólares, no han entrado a la economía. Es mucha plata que entren de una sola vez. Entonces, han quedado guardados. Tampoco tenemos empresas transnacionales que antes, cuando habían problemas, lo primero que hacían era, venga la plata, pum, afuera. No hay eso. Entonces, ¿dónde está esa gran cantidad de...? Y es por eso que me preocupa. Cuando la forma de suplir debería ser un planteamiento, vamos a suplir porque ahora
están aumentando las inversiones de urea. Ya tenemos clara la inversión y el mercado, qué sé yo. Pero el mercado de urea del Brasil no se abre tan fácilmente. Y todavía... Mato Grosso se abrió, ¿no? Cuando yo hice un cálculo, uno de los grandes problemas no era el precio internacional de la urea, sino el precio del costo de transporte. Llevarlo desde Cochabamba hasta la frontera del Brasil, no recuerdo bien, pero algo así casi duplicaba el costo al precio internacional. Entonces, terrible. O sea, esas son las cosas que tendríamos que analizar, ver las otras pequeñas empresas. ¿Hay alguna que tiene algún éxito? Claro, pero es BOA, ¿cómo no iba a tenerlo? ¿No? Si tiene la hegemonía del mercado. Claro, porque además las otras dos anteriores murieron vergonzosamente. Bueno, y así, ese análisis yo creo que es esencial para decir, bueno, y ahora, a partir de ahora, está bien, tenemos esto y estamos empujando así, pero vamos a darle un giro a aspectos que no se han analizado con la profundidad que debería haberse hecho. Para terminar nada más, Gabriel, teniendo un dinero doméstico de la cantidad del 4.4%, ¿en qué invertiría este crecimiento así en una sola cosa? Lo que nos da el 4.4 es en cuanto ha aumentado el volumen, la cantidad de bienes y servicios en la economía, la disponibilidad de bienes y servicios. Entonces, lo que da los recursos es el presupuesto fiscal, el nivel de las reservas, lo que nos da eso. Lo que podemos decir, y yo quiero hacer la reflexión en el Día de la Patria, que Bolivia está en un buen desempeño económico, pero no basta. Este desempeño debe ser sostenido y tiene que además beneficiar, en este caso, también a otros sectores como la agricultura, los recursos que son renovables como forestal, y también a los sectores. Todavía tenemos una pobreza que es la más alta en América Latina. Todavía estamos por encima del promedio de América Latina. No es la más alta en América Latina, sino el nivel del 17% está por encima del 12% promedio de América Latina. Nos falta todavía. Por lo tanto, estamos bien, pero nos falta mucho que andar. ¿Qué dice Alberto? Bueno, lo cierto es que a mí me parece que hablando de esa potencialidad de la economía, Bolivia podía hacer muchas cosas, pero se requiere repensar lo que se ha estado haciendo, darle un giro, y en algunos casos es un giro de 180 grados, y en algunos casos también reconocer que ha habido equivocaciones. Se insiste mucho que tal proyecto, tal otro, y en los hechos esos proyectos no cumplen lo que debería cumplir. Y en algunos otros casos, por ejemplo, el caso de la empresa de almendras, ¿no es cierto? Esta empresa de almendras, bueno, ya se tenía antes la producción. No han nacido los árboles de almendras que necesitan muchos años con el gobierno del MAS. Pero el producto almendras nos pone a nosotros como el mayor exportador de almendras. Pero es almendra, es la nuez así como tal. Cuando lo que deberíamos tener nosotros es, bueno, ¿y qué vamos a hacer con la almendra? La vamos a seguir vendiendo así, y esa es una gran fuente para suplir lo que estamos perdiendo. Industrialización. Industrialización. Y se puede hacer, no es una cosa que vamos a tener que descubrir absolutamente, que sea como en el litio, que se quería en un momento plantearse desde lo inicial. O lo propio puede ocurrir, por ejemplo, con el turismo. El turismo tiene la gran ventaja, genera empleo y distribuye ingreso. Y eso es algo fundamental, de nuevo, en un país que tiene una potencialidad enorme, pero requiere una inversión también gigantesca y tiene que venir en gran parte del Estado. Y ahí va a entrar el privado, cuando el privado tenga eso. Y finalmente una cosita que me encantaría a mí mencionarla, es el peso de la burocracia en Bolivia. Uno se vuelve formal para que lo multen, cuando la idea sería volverse formal para crecer, para que pueda aportar al país. Gracias, Alberto Bonadona. Gracias, Gabriel Loza, por haber asistido a esta invitación. Queremos plantear aquí en el programa el regocijo por nuestra patria, que cumple otro aniversario, siempre pensando de que en adelante debemos ser mejores.
Y para hacer conocer todos estos elementos del desarrollo, las políticas actuales, además de los cuestionamientos al sistema de gobierno, el análisis político, recordar a los héroes, recordar las fortalezas, los recursos que tiene Bolivia, La Razón ha preparado un especial para el 6 de agosto que se ha dividido en 3, en rojo, amarillo y verde. El rojo refleja la historia del país, el amarillo es un suplemento escolar y el verde, la reflexión política y económica sobre la situación del país. Queremos invitarlos a leer estos productos el lunes 6 de agosto juntamente con la edición de La Razón. Amigos, hemos terminado Piedra, Papel y Tinta. Los invitamos a seguirnos la siguiente semana, los sábados a las 8 de la noche y el domingo a las 9 de la noche. Gracias por su atención. Hasta pronto.